Bueno, amados, el Señor nos sigue enseñando. Seamos sabios e inteligentes, porque está escrito: la sabiduría es el temor a Jehová, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces seamos sabios e inteligentes. Un pueblo sabio que alcanza sabiduría es un pueblo que teme a Cristo. Es un pueblo que tiene temor a su Señor. Es un pueblo sabio, porque no hay sabiduría mayor que esta, temer a Dios. Pero un pueblo inteligente, de lo más inteligente, el más alto nivel de inteligencia en esta tierra, lo alcanzan aquellos que se apartan del pecado. Porque el apartarse del mal es la inteligencia. Eso es inteligencia pura, verdadera. Porque Él ha embrutecido al mundo. Ha embrutecido su ciencia. Y los ha entregado a la madera, al oro, a la plata, a la arcilla, porque todo eso es vanidad. Todos sus dioses, sus ídolos son vanidad. Los ha embrutecido. Creen haber alcanzado un conocimiento de algo y tienen en sus oficinas imágenes. Y eso es una brutalidad. Es una brutalidad pensar que la foto de Del Valle y de otros ídolos es Dios. Que esa foto que tienen del corazón, ese señor ahí pintado con un corazón, que lo llaman el corazón de Jesús, es una brutalidad, totalmente bruto. Él es embrutecido y lo han entregado al leño. ¿Ves? Con el mismo leño con que preparan brasa, con ese mismo hacen eso. Con la misma arcilla con que preparan cemento, con eso mismo hacen sus ídolos. Sus ídolos son un montón de cemento, de concreto. Eso es de bruto. El Señor los embrutece. Pero de sabios es temer al Dios de la gloria. Y de inteligente es que en ese temor nos apartemos del pecado. Del pecado, por temor al Señor. Es inteligencia verdadera. Si alguien aprende a apartarse del pecado, tenemos ante nosotros uno que ha echado mano de la inteligencia. Y eso nos ha hecho el Señor. Nos ha dado su temor a Él. Ha puesto en nosotros su temor para que seamos sabios. Y nos ha limpiado de nuestras abominaciones para que seamos inteligentes. Así que en su presencia está la sabiduría y toda la inteligencia. Es necesario que cada día aprendamos de estas cosas. Y seguimos en 1 de Juan, hermano, aprendiendo. Pronto el Señor nos guiará también a otras enseñanzas. Lo 1 de Juan, conociendo y confirmándonos en el Evangelio. Y hoy entenderemos un poco más, hermano, acerca de nuestra lucha contra el pecado, que en Cristo venceremos. En Cristo venceremos en nuestra lucha contra el pecado. Porque en Cristo somos más que vencedores. Nos va llevando de triunfo
en triunfo. Así nos va llevando el Señor. Y en la semana pasada vimos el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y qué hermoso, hermano. Nuestro Señor, su sangre preciosa, Él mismo, puro, limpio, santo, diferente a los otros sacerdotes, los cuales pecaban y tenían que presentar la ofrenda primeramente por ellos y luego por todo el pueblo. Pero a nosotros nos convenía el cual presentó su ofrenda una vez para siempre, completa ya. Por eso, hermanos, por eso nosotros no hacemos más sacrificios. Todo el libro de Levítico, muchos cuando hablan dicen, bueno, y si a ustedes les gusta obedecer el Antiguo Testamento, ¿por qué no se sacrifican? Porque hay cosas importantes en la Escritura. Sí, es que Él ha dicho que ya no hay más sacrificio, por eso lo sacrificamos, porque Él ofreció un sacrificio una vez y para siempre, una vez por todas, un solo sacrificio, y con su sacrificio nos hizo perfectos delante del Señor. Entonces, ya no hace falta todo el libro de Levítico, toda esa sangre derramada, hermano. Y hermano, usted se pone a detallar en el libro de Levítico y se dará cuenta, yo pienso eso, que era una gran matanza, sangre y sangre y sangre, y me pongo a pensar en eso, oye, y matando y degollando y sacrificio y otro más y otro, y sangre derramándose, y no podía limpiar perpetuamente a los que se acercaban a Dios por medio de estos sacrificios. No alcanzaban, y era algo bastante sangriento, bastante sangre derramada de animales. En los sacrificios de Salomón eran incontables. Entonces, sangre por todos lados, pero no podía alcanzar la plenitud de la preciosa sangre de Cristo. Preciosa, santa, perfecta. Y aquello se presentó en lo que era la sombra de lo que está en los cielos. Pero Él, con poder, subió a los cielos y como sacrificio presentó su sangre y ministra en nuestra salvación, y hasta el día de hoy intercede por nosotros. Y es glorioso. No es que, hermanos, no es que, mira, ve cómo pecó oye, Padre mío, no, es su sacrificio. Su sacrificio intercede, es olor grato a Dios. Se mantiene en ofrenda a Dios, intercede por nosotros, por los santos. La sangre de Jesucristo, dice 1 Juan, nos limpia aún ahora. La sangre está vigente. No que la sangre fue rociada y cayó y ya. No, ahora nos limpia constantemente. Su sangre, su sacrificio es perpetuo. Y hablábamos de cosas gloriosas también, como ¿qué nos ha de sostener en el reino de los cielos sin pecado? Cristo. Porque los ángeles que cayeron, para ellos no se preparó Salvador, pero para nosotros sí. Porque no socorrió a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y eternamente, hermano, estaremos delante de Él por Jesucristo. Por Jesucristo. Recordemos que esto que ha sucedido es el Evangelio, y el Evangelio es eterno. Es eterno, es el mismo sacrificio por los siglos. Fue preparado antes de los siglos, se efectuó en los siglos y será por los siglos. Por los siglos, perpetuo. Perfecto. El Evangelio glorioso, eterno del Señor. Y en nuestro Señor no hay pecado. También pensaba
en muchos de los que han blasfemado contra Cristo, diciendo que Él tenía pecado. Dice la Escritura, aunque fue castigado así, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Limpio, puro, santo, apartado de los pecadores, aunque recibía a los pecadores para predicarles, y sabemos claramente que era para predicarles porque les testificaba el Evangelio y les testificaba que sus obras son malas. Miren a aquel hombre, lo invita a su casa y no estaba a favor de los hombres, sino de Dios. Y aquella mujer derrama el perfume y se le acerca y si supiera quién es él. No. Y le declara su pecado, hombre. Mira lo que esta mujer ha hecho. Y yo estoy aquí en tu casa y ni siquiera te nada. No venía como que, oye, estoy en la casa de este hombre, me invitó y si yo le digo esto, me puede sacar de aquí. No. Él testificaba su obra. Así. ¿Por qué? Porque aun cuando recibía a los pecadores y comía con ellos, no era para complacerse sus pecados. Apartado de los pecadores. Predicaba, creía y seguía. Pero no era que, bueno, él no ha creído, pero él está ahí, yo siempre, tú sabes, un amigo mío que tengo por ahí, de muchos años. No ha creído, pero un amigo mío desde la infancia. Pero no ha creído, ¿no? Así se levantan doctrinas falsas. Se comienzan a predicarle a los que antes eran tus amigos, comienzan a predicarle, o un día será verdaderamente tus amigos y te amarán o te aborrecerán. Pero aquí no hay otra cosa. Aquí no hay, bueno, él estuvo muy paralelo conmigo y hasta me prometió que iba a estar al lado mío cuando el Señor me viniera a buscar. No. Apartado de los pecadores, limpio, sin mancha. Ahora bien, si el Señor nos permite, vamos a aprender un poco más de 1 de Juan capítulo 3, del 6 vamos a leer al 8. Y sigue lo mismo hablando, hermano. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora bien, ¿qué significa esto? Y es importante que nosotros aprendamos. Porque por esto nos acusan muchas veces. Que tú no pecas, tú no pecas. Y cuando empezamos a predicar y empezamos a testificar del pecado, de que sus obras son malas, la gente empieza, ajá, sí, me va a decir si tú. A señalar. Pero todo aquel que permanece en Él no peca. Y vamos a ver cómo es esto. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Es la misma cosa. ¿Ven? El que hace justicia es justo. El que reconoce va a hacer justicia. Y nos podemos ir un poco atrás, hermano. Fíjense en el capítulo 2. El que dice, yo le conozco, versículo 4, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El que dice, hermano, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Volvemos otra vez al 3 y dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué?
Porque el pecado es infracción de la ley, de los mandamientos. Entonces, igual el que dice que le conoce y no guarda los mandamientos, está infringiendo los mandamientos, está pecando y realmente no le conoce. Pero el versículo 7 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Entonces, podemos identificarnos nosotros, hermanos. Somos creyentes, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos son obras de justicia, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Anduviésemos, andar, vivir. Y hermanos, esta carta de Juan, el Señor guiando a nuestro hermano por el Espíritu Santo, inspirándole, hablándole directamente para que Él hablase a la iglesia. Nos habla mucho del pecado y de practicar el pecado. Si el que practica el pecado y no vence al pecado es del diablo. El que vive infringiendo los mandamientos de Dios no le ha conocido, ni le ha visto. Aunque diga, yo lo conozco. Yo lo conozco, yo lo he visto. Y entonces, volvemos al capítulo 2 para que podamos ver. Pero el que guarda su palabra, que hablamos de la ley, que es su palabra, los mandamientos, es en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Este sí le conoce, este sí le ha visto. ¿Ve? Por esto sabemos que estamos en Él. Hermano, ¿por qué? Porque guardamos su palabra. ¿Cómo saber que estamos en Él? Hermanos, porque el versículo 7 dice: nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Entonces, nadie nos puede engañar, no podemos engañarnos. Tu vida es una vida de hacer justicia. Amas la justicia de la palabra de Dios, no la justicia de los hombres que está corrompida. La justicia de la palabra de Dios. Amas esa justicia y amándola la haces. ¿Quieres guardar los mandamientos de Dios? ¿Quieres obedecer su palabra? Cada mandamiento dado es un deseo en tu corazón de hacerlo. No es una carga pesada, sino un gozo. El obedecerlo. Te pones a pensar en los mandamientos de Dios y cuando te das cuenta que estás obedeciendo, hay regocijo en ti. Pero oye, no, me he dado cuenta que estoy obedeciendo. Estás haciendo una obra poderosa en mí. Te regocijas y te das cuenta de cuando te limpias de tus abominaciones y te pones a hacer la justicia. Porque el que hace justicia es justo. Es así. Y la justicia y su justicia son sus mandamientos, y su mandamiento es su palabra. No un mandamiento solo por allá y algo no. Su palabra nos enseña sus mandamientos. ¿Ven? Y algunos nos ponemos a ver unos mandamientos y otros no. No, son todos sus mandamientos, de los cuales debemos orar que lo que ignoramos, oye, el Señor nos lo muestre para no pecar contra Él cada día más. Y el texto glorioso del Salmo 19 dice: ¿quién podrá entender su propio error? Líbrame de los que me son ocultos. Además, tu siervo es amonestado en su mandamiento. Entonces, Señor, muéstrame mis errores para yo enderezar mi senda, para que cada día camine en rectitud. Muéstrame, Señor, para avanzar. Pero para esto debes estar ocupado en conocer al Señor. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, ha recibido el amor de Dios y por amor a Dios quiere guardar sus mandamientos, hermanos, porque en esto se resume toda la ley, en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti. Si yo amo a Dios, no voy a querer pecar. ¿Por qué? Porque el pecado
es contra Dios. No quiero pecar, Señor. Señor, que todo lo que haga hoy sea para tu gloria, sea para que te goce tú en mi vida, para que sea agradable delante de ti todo mi camino hasta el día de hoy. Todos mis pensamientos, todo mi hablar, todos mis actos sean conforme a tu voluntad, para que sea grato mi vida delante de ti. Una oración permanente, no solo por nosotros, sino por los hermanos, para que andéis haciendo la voluntad de Dios. Esto ocupa y debe ocupar nuestros corazones, hermano, porque queremos vivir en justicia, queremos hacer lo justo delante del Señor y no lo injusto. Entonces, otra vez, versículo 6 del capítulo 2, el que dice que permanece en él debe andar como él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos al capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. Y atención, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Anda como él. Y como él es justo, anda haciendo justicia. ¿Ah? Anda haciendo justicia. Anda con el Señor. Anda haciendo justicia porque anda con el Señor. Hermanos, si nos conducimos de una apariencia bien delante de los hermanos y luego al salir de aquí no vivimos como a él le agrada, este texto no es para ti, porque este texto está dirigido a los hijitos. Tú eres hipócrita y no eres hijo, porque te conduce, parece, derecho delante de los hombres, pero cuando estás solo quieres hacer lo que te da la gana. Entonces, hijitos, todo aquel que hace justicia es justo. Y esto debe estar en nosotros reflexionando. Mi vida es una vida de hacer justicia. Yo quiero levantarme todos los días a hacer justicia delante del Señor, a hacer lo que Dios le agrada, a guardar sus mandamientos. Y el Señor, en esto debemos ocuparnos, en saber que sus mandamientos no solamente ha dado mandamiento de que no codicies la mujer de tu prójimo. Entonces dice, no codicies la mujer de tu prójimo, pero luego magnificando el mandamiento, dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces no codicies la ajena, pero ama a la que tienes, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, no ignoremos todas estas cosas. Todas estas cosas gloriosas. Y la esposa amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y es tu Señor. Pero también hay el otro mandamiento que dice también que esté sujeta a su marido como te sujetas al Señor. ¿Tú eres una mujer sujeta al Señor? Entonces lo demostrarás estando sujeta a tu marido. Así es. Porque dice, como al Señor. Entonces, debe ser como a Cristo. Y en esto hablo a los esposos y las esposas. En esto hablo claramente que esto no tiene que ver, bueno, yo me sujeto si él. Y después, bueno, yo la amaré si ella. No. Cada uno tiene mandamiento de parte del Señor. Obedézcalo y vivirá. Porque el justo por la fe vivirá. Y por la fe obedece. Porque la fe obra por amor. Hijos. Atención, hijos. ¿Aman al Señor? ¿Tienen a Dios por Padre? Pues tu Padre Dios dice
honra a tu padre y a tu madre. Te ha dado mandamientos. Hijo, tienes mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que no honre de los hijos a su padre y a su madre, ¿cómo puede honrar a Dios? No recibirá que invoques diciendo, Padre mío, si a tu Padre que ves en la tierra no lo honras. No recibirá una invocación en una oración diciendo, Padre mío, te alabo, te amo. Y a tu Padre terrenal no le quieres hacer caso. ¿Quieres decirle al Padre celestial, Padre mío, Padre bueno? Honra a tu padre y a tu madre. Y aceptará tu ofrenda. Aceptará tu clamor. Mandamientos. Mandamientos gloriosos de parte del Señor. Es necesario. Mandamientos. Amar al Señor sobre todas las cosas. Y uno dice amén. Y entonces empieza a decir que el que no aborrece a padre, a madre, a hermano, a hijo, por mi causa, no es digno de mí. ¿Y cómo es esto? Mandamientos de Dios. ¿Cómo son? Bueno, tu hijo quiere servir a Satanás y tú sirves a Cristo. Entonces tú vas a estorbar a tu hijo para llevarlo a la obediencia, porque Cristo te manda que sea obediente. Y no vas a amarle como el mundo. Y si tu hijo quiere seguir tras dioses ajenos, morirás. Morirás, pero yo seguiré a Cristo. Y no como aquel Elí, el cual tenemos ejemplo. Hijo mío, es malo lo que hacéis. Padre, por favor, no estén rogándole a los hijos obediencia. Mándenlos. Mándenlos. Acabemos con esa psicología. Hijo, pero hijo mío, pórtate bien, muchacho. No, apartémonos de eso. Pórtate bien, porque yo oro a Dios. ¿Crees que Dios no me oye? Teme. No sea que me oiga y te destruya. Bien. Yo oro a Dios y honraré a Dios más que a ti, ¿sabes? Y cuando le azoto con vara, me digo, es pura misericordia, ¿sabes? Es pura misericordia, ¿por qué? Porque Dios te pudo haber matado, pero me ha ordenado, dale vara. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, amonesten. Disciplina y amonestación del Señor, no en ruegos y súplicas. No, hay que mandar. El padre y la madre deben mandar a sus hijos. Deben gobernar, deben estar sobre. ¿Sí? Algunos han dicho que tengamos cuidado el amor, que hay una confusión en el amor. Aquí. Hermano, el que en mi casa no quiera obedecer, se irá a la calle. Yo amo a Cristo. Yo amo a Cristo. Y en mi casa tiene los beneficios de los cuales Cristo nos ha dado. Pero ¿y qué va a hacer en la calle? Más le vale. Si se va para la calle un hijo mío rebelde, más le vale no haber nacido, chicos. No haber nacido. Porque ¿qué hace un hijo sin Cristo? Tenemos mandamientos en la Escritura, hay muchos mandamientos. Prefieren azotar a sus hijos con vara, que Dios caiga sobre ellos con ira. Libren sus almas del Seol.
líbrenos. Sus almas deseadoras azotándonos, instruyéndonos en la palabra de Dios, instruyéndonos, enseñándonos la palabra de Dios. Si algo estoy más convencido cada día, que mis hijos necesitan la palabra de Dios. Tus hijos necesitan la palabra de Dios. ¿Y qué más necesitan? La palabra de Dios. ¿Y qué otra cosa? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia en la vida que a Dios le agrada, con el propósito, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces si alguien me pregunta, hermano, pero eso es para el hombre de Dios, yo le digo, si mis hijos no son de Dios, más le vale no haber nacido, porque no tienen nada. Yo no estoy contemplando una vida con mis hijos fuera de Dios. Así que tú también debes contemplar igual, que sean de Dios, orando y rogando. La salvación es del Señor, pero yo voy a orar y voy a rogar, Señor, convierte a mis hijos, y mientras los convierte les enseñaré, porque desde la niñez han sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio en cuanto a la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, las escrituras, apártenlo de las comiquitas, apártenlo de todas las cosas vanas que en nada edifican. Tenemos mandamientos, hermano. Hay mandamientos. Hay mandamientos. Intrúyalo en la palabra. Necesitan la palabra. Necesitan la palabra. Entonces, camino de justicia. Camino de justicia. Y de paso les digo, hermano, quiero que sepan que ningún ente gubernamental va a responder por sus hijos delante de Dios. Allá me van a decir, sí, no te preocupes, nosotros tenemos un ente encargado. No, bueno, a mí me dijo la alumna. No, hermanos, no responderán, no pueden responder. No pueden responder, porque están en su ignorancia. Sí. La mayoría de las que están presidiendo estos entes gubernamentales son mujeres que han abandonado a sus hijos, que no tienen idea de lo que significa criar un hijo, porque ellos lo metieron desde temprano en una guardería, porque ellas iban a ser abogadas y jueces, y ahora creen que esas que no aman a sus hijos y los metieron por allá, abandonados por allá, van a defender los tuyos. Error. Pecado tras pecado. Pecado tras pecado. Y cuando ustedes las oigan hablar así, hermano, deténganla y díganle, ¿tú tienes hijos? ¿Dónde están? Y empiecen a predicar. Porque tanto oír tanta porquería delante de Dios es basura, es hojarasca completamente seca, sabiduría humana que se quema, que delante de Dios todas esas injusticias que ellas muestran y que ellos muestran, sí, somos la justicia defendiendo el derecho. ¡Oh, que defienden! No solo aquí en este país, en el mundo estoy hablando. No es el problema de nuestro país, es en el mundo. Cosas mentirosas, defensa de los niños y los adolescentes. Dios ha mandado que cada padre y madre tenga a sus hijos y los críen en obediencia a Él, sean judíos o sean gentiles, porque no hay diferencia. Entonces nosotros tenemos mandamiento que obedecer. El que hace justicia es justo. Entonces, ¿tiene mandamiento de parte del Señor? Obedece el mandamiento de parte del Señor. Obedécelo. Porque el que hace justicia es justo como Él es justo. El que dice claramente, volvemos al 2 otra vez, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
El que permanece en Él, es decir, Cristo, yo estoy en Cristo, yo ando con Cristo y imito a Cristo. Pero también quiero decirles algo, hermano. Escuchen bien. Como está escrito, el que hace justicia anda con Cristo y Cristo anda con él. El que hace injusticia, aunque diga que anda con Cristo, Cristo no anda con él. Porque está escrito, el malo no habitará en tu alma. Él no tiene comunión con el malo. ¿Ves? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Entonces, Él no anda en comunión. ¿Ves? ¿Tú amas la justicia? ¿Sí? Si amas la justicia, yo sé que no te va a gustar montarte con un hombre que tiene un bolsito y carga un revólver ahí en el bolsito, unos lentes ahumados en una moto para andar por ahí por los barrios. ¿Te vas a montar con él? ¿Para acompañarlo? No, porque tú no quieres andar con él. ¿Qué creen? ¿Que Dios quiere andar con los malos? No, los malos lo habitarán junto a él. No hay habitación, no hay comunión. Entonces, otra vez el Señor enseñándonos, amados, de que Él habita con los humildes y de que si yo ando en Él, ando haciendo la justicia que Él hace, siguiendo sus pisadas, viviendo como a Él le agrada, buscando cada vez más, hermanos. Hay gente que se dedica. ¿Ustedes saben cuántas veces sale la palabra amor en el Nuevo Testamento? ¿Y en el Antiguo? Yo tampoco. Pero hay gente que dice, sí, 500 veces la palabra amor en su investigación. Pero de eso no importa. Porque lo que Él te reveló en su palabra dice que es para tu obediencia. Busca lo que es para tu obediencia. ¿Ves? Lo que es para tu obediencia. Algunos en su ignorancia dicen que el apóstol Pablo citó un poema griego cuando dijo: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Claro, ellos buscaron y encontraron por allá que un hombre todo extraño lo dijo en un poema. Entonces prefieren decir que Pablo imitó a aquel hombre a decir, este hombre tomó de la palabra de Dios. ¿Hablaba Pablo? ¿Quién le dijo eso a Pablo, hermano? El Espíritu. El Espíritu le dijo a Pablo, porque Pablo no estaba hablando por sí, ni estaba, ¿en qué libro busco para yo escribir aquí la Biblia? Hermano, pero todas esas cosas las hacen en el mucho estudio que es fatiga de la carne, buscando enigmas extraños para ser eruditos, las cuales cosas no sirven de nada. Busca aprender de Dios, de su palabra, para obedecer. Ahí está la palabra. Tenemos mandamientos. Todas las palabras son mandamientos de Dios hermosos para nuestra obediencia. Las ha revelado para nuestra obediencia y que nos dé entendimiento para que las podamos obedecer. Para vivir una vida en justicia. Hacer justicia es justo. El que hace justicia es justo. Sí. Otros dicen que Salomón tomó sabiduría de los egipcios. Otro error. A Salomón lo inspiró el mismo espíritu. Y no había en toda la tierra sabiduría como la de Salomón. Ahora está viendo los egipcios. Nosotros entendemos por la Escritura que cuando habla de Egipto habla bastante mal. Y que aún lo que hoy para la ciencia humana, para la enseñanza humana, lo que hoy es su gloria, nosotros sabemos que es su vergüenza, porque esas pirámides majestuosas que ellos llaman son las tumbas. Dicen que no tuvieron eternidad, aunque muchos de ellos quisieron petrificarse. ¿Para qué? ¿Creen que son eternos? Volverán al polvo y no quedará ninguno de ellos.
pero se petrificaban, el embalsamado para durar más tiempo. ¿Durar más tiempo dónde? En la tumba. Espuman su propia vergüenza y dicen que son las maravillas del mundo. ¿Sabe qué es una maravilla? Que un pecador se arrepienta. Eso es maravilla. Eso es maravilla. Y esa maravilla esperamos ver aún más. Gracias. Entonces, nos ha dado mandamiento al Señor para nuestra obediencia. Debemos obedecerle. Mandamiento, el mandamiento, hermoso mandamiento de nuestro Dios. Porque queremos vivir justo. Entonces nadie lo engañe. Nadie diga, bueno, tú sabes, y ya eso está. La Escritura dice que va a ser al hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero como lo hemos dicho antes, al oír la palabra perfecto en la Escritura, el que la explica dice, hermano, no es que perfecto quiera decir perfecto, sino que, porque nadie es perfecto, y por ahí comienza a hablar de que nadie es perfecto, de que cuidado, que se cae en eso, que ahí dice perfecto. Tú lo que tienes que creer y gozarte en el Señor, que Él te hará perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Todos llegaremos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. ¿Y qué quiere decir perfecto? Cabal, perfecto. Totalmente maduro en el Señor, lleno del Espíritu Santo, un instrumento limpio para su gloria. Ahí está. Él lo ha prometido y Él lo hará. El que comenzó la buena obra en nosotros, ¿la qué? La perfeccionará. Otra vez la palabra perfecto, perfección. No, pero uno no puede hablar porque tantas cosas, tantos problemas que se le presentan a uno en la vida, esas son psicología. Hablan así cuando es la palabra perfección. Bueno, disculpen, uno no puede hablar así porque entonces uno se cree más que otro. No, hermano, ¿qué es eso? Ahí en la Escritura dice, vamos camino, perfeccionándonos cada día, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. El que comenzó la obra la perfeccionará. El que comenzó con los dones, lo que quiere el Señor, ¿qué quiere el Señor? Con los dones, que seamos perfectos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿O ustedes creen que la promesa de que antes nos conoció, también nos predestinó? ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. No nos está llamando el Señor a cualquier cosa, a la imagen de su Hijo. Esto es perfección. Entonces, ahí debemos estar nosotros, buscando cada día más avanzar hacia adelante, al blanco Jesucristo, olvidando lo que queda atrás. Sigo hacia adelante para alcanzar a aquel que me alcanzó a mí, para ser semejante a aquel que me salvó. Es lo que quiere decir la Escritura. Entonces, justos, se nos ha revestido de justicia y andamos en la justicia. Como Él es justo y nosotros sabemos que Él es justo. El que practica, y voy a volver al 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Y hermanos, nosotros sabemos por la Escritura, nos devolvemos al versículo 1, al capítulo 1, para que entendamos el versículo 8 del capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ciertamente, teniendo el pecado todavía en esta carne, tenemos pecado. Todavía tenemos pecado. No es cosa que nos enorgullece, nos gloriamos en esto. Aunque algunos, queriendo dar oportunidad para la carne, han enseñado y han torcido el texto que dice la carne es débil, para dar ocasión a la carne. No, el texto no quiere decir eso.
Cuando tú estés leyendo la Escritura, cuando tú estés orando y te des sueño, ora al Señor y dile: Señor, tú sabes que mi espíritu está presto, pero mi carne se ha debilitado. ¿Es lo que quiere decir el texto? Mi carne se ha debilitado, pero mi espíritu está presto. Señor, ayúdame a estar delante. Pero en cuanto a que tenemos pecado, sí tenemos pecado. Pero ¿qué significa que no peca? Si en el capítulo 1 vuelve a decir: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que pecamos. Pero ¿qué quiere decir allá el 3 que dice que no peca? ¿Por qué? Porque también dice el versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir no peca? Si en el capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice que no peca? El versículo 8 nos habla más claramente. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, cuando dice el versículo 6, no peca, quiere decir que no permanece pecando, que no se complace en la maldad, que no traga la iniquidad como agua y vuelve a pecar y vuelve a pecar y anda en pecado, pero anda bien, supuestamente él. No, y está diciendo claramente: el que practica el pecado es del diablo. ¿Y qué quiere decir? Entonces, el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca, es todo aquel que permanece en él no practica el pecado. No vive pecando, vive haciendo justicia, no vive pecando. No se complace en el pecado, no se agrada en el pecado. Quiere siempre hacer lo bueno. Hacer lo bueno. Porque sabe que si deja de hacer lo bueno, le será contado por pecado. Entonces él quiere hacer lo bueno. Y si Dios te manda a hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es pecado. Entonces yo debo querer constantemente hacer lo bueno. Hacer justicia delante del Señor. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo peca desde el principio, hermano, porque desde el principio el diablo es homicida y es mentiroso. Él vive pecando, permanece pecando, y todos los que viven así como él, quieren hacer la obra del diablo, son hijos de su padre el diablo. Y Juan 8, el Señor, ante aquellos pecadores perversos que también se hacían llamar hijos de Dios, Él los confirma: por su fruto los conoceré. Claramente Él los confirma. Ellos querían decir: nosotros somos creyentes también, nosotros somos creyentes, pero no. Miren cómo dice el versículo 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No tenía la palabra, no podían obedecer el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque no entraba ese mandamiento. Y examinemos nosotros, la palabra ya ha hallado cabida en nosotros de tal manera que queremos obedecerla, o no nos entra. ¿Sí? Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre.
Fíjense, yo soy hijo de Dios, yo he visto a mi Padre y ustedes no son hijos de Él. Ustedes hacen lo que ustedes han visto de su Padre y empieza a declararles la verdad. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Hermanos, la fe produce obras, fruto, justicia, amor. Pero ellos no amaban a Cristo. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no hizo esto. Pero ustedes dicen que sí que son de Abraham, pero ustedes hacen todo lo contrario. Abraham no hizo esto. Abraham vio mis días y se gozó. Entonces, ellos querían hacer la obra de su padre. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor, es el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace lo que mi Padre ha mandado, ese entrará en el reino. Vosotros hacéis la obra de vuestro Padre y todavía no le declara quién es su Padre. Entonces les dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos. Ahora mintieron más aún, se elevaron más arriba, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, hermano, porque yo de Dios he salido y he venido. Claro. Tienen a Dios por Padre y el Padre no les reveló al Hijo. ¿Ah? Todo aquel que tiene a Dios por Padre conoce a Dios, porque el Hijo se lo revela, el Padre se lo revela. Sí, Señor. Entonces, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Así es. Claramente, no son hijos del Padre eterno. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Desde el principio. Pecando contra Dios. Homicida. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Cuando habla mentira, habla de él, porque él no tiene verdad, sino pura mentira. Él es la mentira, Cristo es la verdad. Y dice: porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, fíjense, hermanos, qué importante esto. Quiero leer hasta el 47. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y entendemos que oír la palabra de Dios producirá el seguir la palabra de Dios. Porque si el Señor nos despierta el oído, oiremos e iremos a Él y obedeceremos lo que nos ha mandado. Entonces, el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. El que no puede vencer el pecado, el que vive pecando y dice: no sé cómo es esto, es religioso, vive pecando. Pero él trata como de obedecer la religión. Yo ahora sí, me va a salir bien.
por su propia fuerza. Intenta muchas veces, ¿sí? Pero no puede, porque no hay poder en él. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en él no ha actuado ese poder. Sigue bajo el poder de Satanás, como lo vimos la semana pasada. Él nos libertó, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Sí? Bajo el poder de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, opera y opera permanentemente de tal manera que son esclavos del pecado y aman el pecado y creen a lo malo, llaman bueno, al pecado lo llaman virtud. Y ellos creían, oye, vamos a acabar con este carpintero, con este hijo del carpintero de allá de José, porque este ahora dice que es hijo de Dios. Este es un blasfemo. Este no conoce a Dios como nosotros. ¿Cómo viene? ¿De dónde sabe este letra sin haber estudiado? Nosotros somos los fariseos, los que hemos estudiado. ¿De dónde saca estas cosas? Entonces, ellos con su religión, así como un tiempo el apóstol Pablo vivió atrapado en su religión, sabiendo que cuando conoció los mandamientos, produjo en él toda codicia y todo pecado, fue de sobremanera pecaminoso, no porque el mandamiento sea malo, sino porque él estaba vendido al pecado. Vendido al pecado. Así es religioso. Pero podemos comprobar que somos hijos de Dios si tenemos la victoria sobre el pecado y amamos el hacer justicia. ¿Pecamos? Todavía pecamos. Cosa que no nos alegra. Ni en ningún momento, como creyentes, cuando se nos redarguya o se nos reprenda por algún pecado, en ningún momento el creyente va, bueno, ¿y qué? ¿Tú no pecas? Pero no peca. El que habla así no ha conocido la verdad. Sí, yo no tengo pecado. ¿Qué? No. Pero hablar, ciertamente, gracias Señor. Oh Dios mío, he pecado contra ti. Pero no va a estar hablando, ¿pero qué? ¿Acaso tú tampoco tienes pecado? No, así no habla el creyente. Vamos a aclarar nuevamente que no somos pecadores. Amén, gloria a Dios, gracias. Ciertamente, el que practica el pecado es un pecador. Uno que vive practicando el pecado. Pero los que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, hemos sido declarados justos ante Dios. Entonces somos justos y no pecadores, cosas de las cuales los que siguen la religión tropiezan. ¿Por qué? Porque se han agarrado de eso para decir, bueno, como yo no quiero ofender a fulano al decirle sus pecados, yo voy a decir, mira, fulano, tú sabes que todos nosotros somos pecadores, así como tú eres fornicario, yo también no tengo mis pecados. Entonces, para no predicar el evangelio, sino, tú sabes, ¿no? Complaciéndose con los hombres. No. Esto es favor de los hombres, esto es dishonra. Esto es pura dishonra. Eso es favor de los hombres. Y no ser siervo de Cristo. Un siervo de Cristo va a decir, tú estás muerto en delitos y pecados. Tu corazón es una llaga podrida, desde la punta del pie hasta la cabeza. No hay en ti cosa sana. ¿Hasta cuándo te rebelas contra el Señor de la gloria? Arrepiéntete y cree y vivirás. He aquí el Cordero de Dios. Y escuchen estas palabras, lo que oyen, quizás no saben. Y si te acusan, dirás, bendito sea el Dios de gloria que proveyó para mí un Salvador, que con su sangre preciosa ha limpiado las más grandes inmundicias de mi alma. Ese es nuestro Dios.
y ahora me ha enviado para declararte la verdad. Y seguimos predicando. Así. Pero no somos pecadores, hermano. Somos justos. Es la congregación de los justos. Es la congregación de los rectos. Es la congregación de los santos. No la congregación de los pecadores. ¿Por qué? Porque Él viene a destruir la tierra. Y a destruir a todos los pecadores. Y todos los pecadores caerán delante de Él. Entonces, el que practica el pecado es un pecador y es hijo de su padre el diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, con poder, gloriosamente. Éramos pecadores, yo era esclavo de concupiscencias diversas. Era esclavo del pecado, no podía escapar. Pero era prisionero de esperanza. Recuerdo algunas veces en mi cama hacia arriba, queriendo escapar del pecado, pero estaba preso, cautivo. Y decía, esta creo que es la última vez que voy a salir. Sí, esta semana voy a procurar. Y no podía, hasta que supe que estaba preso, prisionero. Pero no me dejó para siempre en la mazmorra. Nos sacó de ahí, hermano. Gloria a Dios. Los prisioneros fuimos libertados del pecado. Su obra fue terminada. Hermanos, Zacarías 9. Al 12. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asno. De Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y sabemos quién es. Y entonces nos dice, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salvo. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua, y nos sacó. Estábamos presos, cautivos, y nos sacó. Y nos llamó diciendo, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Y nos volvió a Cristo, que es nuestra fortaleza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y así sucedió. Sí. Él apareció para deshacer las obras del diablo. Estábamos presos allí. Pero a diferencia de los otros presos, nosotros fuimos prisioneros de esperanza. Y la esperanza llegó, el Salvador. Y nos libró de ahí. Y nos sacó de ahí. Deshizo las obras del diablo con poder. ¿Cómo no recordar estas cosas gloriosas? Solo en Cristo. Hermanos, y es necesario que el Evangelio esté claramente en nuestros corazones. Porque algún tentador, que también viene de parte de Satanás, puede tentarte para que entonces digas, oye, ciertamente yo aquí estoy preso. No, el que es de Dios va a entender que ha sido libertado del pecado con el poder del sacrificio de Cristo, victoriosamente. Triunfó sobre el pecado. Colosenses 2.
Conocemos este texto bastante, pero debemos repetirlo día tras día porque es glorioso. Es glorioso. Cuando, no sé de qué manera, pero cuando entiendo cada vez más este texto, hermano, cada vez más, digo, cuánto error había en nosotros cuando hablamos de aquel pobre Cristo, aquel Cristo católico que pintaba flaquito así, como que, oye, pobrecito Cristo. Y no te da dolor, y algunos para llamar a los otros a que asistan a Cristo, no te da dolor todo lo que él, pobrecito, padeció, predicando un pobre Cristo. No, aún en su muerte no lo predicamos así, porque de alguna manera en su muerte libraba una batalla gloriosa. Estaba sacando a los presos de la mazmorra, estaba libertando a los prisioneros de esperanza, estaba quitándole todo el señorío a estas potestades y a Satanás con su poder. Y fíjense lo que dice la Escritura. Colosenses capítulo 2, vamos a leer del 1 al 15. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Iglesia, entiende. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, mandamiento. Arraigados y sobreedificados en Él, mandamiento. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Victoria. Como un valiente, como el príncipe de los ejércitos de Jehová, muriendo, él mismo estaba clavando el arca en la cruz que nos era contraria, y al mismo tiempo en su muerte despojando a los principados y a las potestades. Cosa maravillosa se nos ha hablado en su palabra. Gloriosa. Vino a deshacer las obras del diablo. Y así como él
se retiraba de un lugar. Este no tiene parte conmigo, porque venía Satanás. Así nosotros tampoco tenemos parte con él. No tenemos parte con él, no tenemos parte con el pecado. Vivamos una vida de justicia. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra fortaleza no está en nosotros mismos. Nosotros mismos no podíamos vencer el pecado, pero Él apareció para deshacer las obras del diablo. Triunfó en la cruz y lo exhibió públicamente, venciendo en la cruz del Calvario. Aún en su muerte, venciendo, gloriosamente, quitando, hermanos, todas las acusaciones que teníamos por nuestras transgresiones, todo lo que nos era contrario. Por eso estábamos presos. Y no solo merecíamos estar presos en el pecado, sino que merecíamos la muerte en el infierno. Pero Él nos libertó, libertados del pecado, hermano, y libertados de la muerte eterna en el infierno por la muerte de su cruz. En la cruz hizo esta obra, deshizo las obras del diablo para que quedara una sola obra, la obra de su muerte en la cruz, la obra de Cristo, que permanece por los siglos de los siglos. Así que, ¿qué comunión tenemos nosotros con el pecado? ¿Por qué andaremos nosotros en algo de lo cual el Señor ya ha vencido? Entonces, rogaremos al Señor por el poder de su sangre preciosa, que nos limpie de todo pecado, por su sacrificio que nos haga cada día más vencedores sobre el pecado, para vivir una vida de justicia, hermano, justamente, piadosamente. Y hermanos, si comenzamos cada día a vivir así, quiero decirles algo importante: seremos unos extraños, unas personas raras en este mundo, porque en este mundo hay puros presos del pecado, muertos en su pecado. El pecado hierve por todos lados y nosotros seremos unas personas extrañas. La palabra que siempre toman, más cercana es, se volvieron locos. Siempre va a haber eso. No te van a tomar por cuerpo si tú quieres vivir piadosamente. No te van a tomar por cuerpo. No van a decir, oye, muy bien, lo felicito. No, este está vuelto loco. Este ahora no quiere hablar conmigo si no es de la Biblia. Este fue citándome. Oye, pero no podemos hablar de otra cosa. Este como que ni le gusta comer porque no habla conmigo. Podemos hablar de comida, podemos hablar de otras cosas más. Pero no, es que lo que quiere hablar de la Biblia. Y entonces me dice, todo el tiempo me dice que yo estoy perdido. Cuando él no se da cuenta que yo escucho los coritos desde aquí, yo escucho los salmos desde aquí de la casa. Yo siempre ando escuchando los salmos. Ese no sabe nada de eso. Que yo escucho las predicaciones. Yo estoy ahí cerquita, ahí, cualquier cosa. Estoy que doy el paso. Eso es lo que él no sabe. Entonces me llama, arrepiéntete. Como si. Y yo le he dicho a él, yo le he enseñado, eso es poco a poco. Y él no sabe que mi abuela es evangélica. Me llevaba chiquitico, me llevaba para el culto. Eso es lo que él no sabe. Entonces él piensa que yo soy un diablo así, ¿no? Él piensa que yo soy un pecador así. No, yo me la mantengo en mi casa, estoy cuidando. Y nosotros hablando y predicando y anunciando el Evangelio, estaremos locos. Y viviendo el Evangelio, porque es necesario que vivamos el Evangelio. Este se la pasa puro leyendo. Ahora, no, que cuidado, no. Ahora le he hecho un chiste y no se ríe. Bueno, porque tu chiste es grosero, es pecado. Brota de tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en tu corazón abunda el pecado y ha salido pecado por tu boca. ¿Quieres ser libre de eso? Porque por eso serás condenado. Porque por cada palabra ociosa que habla, será juzgado. Entonces,
Cree. Y viviremos así, hermano. Vivirán pitándonos atrás porque el semáforo está en rojo, no podemos pasar. Y ellos vivirán ahí y después pasarán por nuestro lado rápido y diciéndonos, ¿por qué? Es que se vuelve loco. Ahí me parece cosa extraña. Que no corremos. Así. Mira que por allá te conseguí un asunto que esto. Pero eso, ¿cómo lo conseguí? Me vas a preguntar. No, porque es que yo... Sí, hombre, no es un amigo, tú sabes ahí. No, yo no quiero eso. No, por allá yo tengo un contacto. Generalmente todos esos contactos son contactos con el pecado. Mira, eso es casi por cierto. Entonces, cuidado, hermano. Hermano, estamos en un mundo lleno de pecado y nosotros hemos sido libertados del pecado. El Señor deshizo la obra de Satanás, hermano. Y si la deshizo, no podemos nosotros volvernos a esclavizar. Porque si las cosas que destruí, esta vuelvo a edificar, transgresor, entonces, hermano, avancemos en la santidad del Señor. En la santidad del Señor. Primero de Juan ha sido glorioso y es glorioso la palabra del Señor. Porque nos vive confirmando en este mundo que debemos vivir justamente, que debemos vivir santamente, que debemos vivir piadosamente, obedeciendo la voluntad del Señor. Así debemos vivir, hermano. Vamos a orar al Señor. Antes de orar, me mandaron y vamos a orar, a seguir orando por David. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito por los siglos, eres el bendito para siempre. Nosotros proclamamos que tú eres el Señor, el Dios de gloria, el bendito del Padre, el amado del Padre. Gracias. Gracias, Padre. Padre, oh Señor, ayúdanos en nuestra ignorancia, Señor. Porque no tenemos idea de la grandeza del sacrificio de tu Hijo Jesús. Tu amor es tan grande, precioso, Padre. Padre mío, gracias por tu misericordia. Padre mío, gracias por escogernos para vivir en tu justicia. Gracias porque nuestra justicia es Cristo. Porque en Él podemos hacer las obras que tú has preparado de antemano. Porque Él nos ha dado su Espíritu. Y su Espíritu nos guía a toda verdad, la cual queremos obedecer, Señor. Oh Señor, que amemos cada día más el obedecer tus mandamientos. Que te amemos a ti, Señor, obedeciendo tu palabra y amando a nuestro prójimo. Oh Señor, haznos crecer en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, Padre. Haznos crecer en Cristo, Señor. Mi Dios, que se cumpla en nosotros tu justicia, toda obra de justicia en nosotros. Oh Señor, que brillemos como luminares en el mundo, en medio de una generación torcida y perversa. Oh Señor, termina tu obra en nosotros. Nosotros queremos obedecer. Y sabiendo que ese deseo lo has puesto tú por tu buena voluntad en nosotros. Te alabamos, Padre. Gracias por esta noche tan preciosa en que podemos hacer culto a tu presencia. La honra, la gloria, la sabiduría y el conocimiento, todas las riquezas escondidas, todo el tesoro de la sabiduría y del conocimiento está en ti.
Bendito seas. Nos gozamos en ti, mientras permanecemos escondidos, hasta que Cristo, nuestra gloria, se manifieste, y entonces seremos manifestados con Él en gloria. Para la gloria tuya, Padre. Señor, llévanos en este pensamiento, en esta meditación. Oh Señor, gracias por amonestarnos desde el cielo. Gracias. Aleluya. A tu nombre. Bendito eres.